Sin Fronteras tiene un equipo en esa zona, en Gaza, que intenta ayudar, aunque la verdad es que no dan abasto. Nos lo va a contar Raquel González en primera persona. ¿Qué tal? Buenos días, gracias por atendernos. Hola, buenos días, ¿cómo estáis? Bueno, Raquel, lo primero, haznos una fotografía, por favor, de la situación ahora mismo en ese lugar. ¿Qué información tenéis? Bueno, lo cierto es que Fran Sevilla ha hecho una excelente crónica de lo que está ocurriendo, pero en términos médicos y de lo que estamos viendo nosotros a través de nuestros equipos, efectivamente la situación es dantesca. Desde el 9 de octubre se anunció un bloqueo, un corte total tanto del agua como de la electricidad como de la comida. Entonces, bueno, ahora mismo no hay agua potable, no hay agua potable en el norte ni en el sur. Esto implica, tiene unas consecuencias dramáticas en términos también de salud para la población. La falta de combustible, que es lo que está haciendo y es lo que está permitiendo que los generadores de los hospitales funcionen debido al corte de electricidad, es absolutamente extrema ya. Les queda combustible para muy pocas horas y sin este combustible y ese funcionamiento de los generadores hay muchas personas, nos decía nuestra coordinadora médica de los territorios palestinos ocupados, que se teme que muchísimas personas van a morir, personas que están ahora mismo en los hospitales con reproducción asistida, toda la unidad de neonatología que necesitan esa electricidad. Bueno, en fin, la situación es enormemente complicada, la atención primaria está absolutamente colapsada, no hay atención primaria, muchas de las ambulancias no pueden salir debido precisamente a cómo están las calles, las carreteras y al peligro de bombardeo. Y luego en los hospitales todo se está haciendo en unas condiciones paupérrimas, con escasez de personal, porque muchos sanitarios han muerto o han intentado ir al sur, con mucha falta de medicamentos todavía, faltan anestésicos, faltan analgésicos y hay un flujo constante además de pacientes y heridos graves, con heridas traumáticas complejas, con quemaduras, con fracturas, con miembros aplastados. Raquel, nosotros estos días, desde que estalló esta guerra entre Israel y la organización terrorista Hamás, estamos hablando con mucha gente. Intentamos dar una visión general. Y ayer, no sé si me lo puede confirmar, pero nos dicen también algunos testigos, algunos civiles, que la situación en los hospitales es tan dramática que se está operando sin anestesia e incluso sin luz, con la luz de los teléfonos móviles, y no sé si es el caso del personal de Médicos Sin Fronteras que está allí en esa situación límite. No tenemos constancia de última hora, pero es muy posible. Ya hace 4 días, por ejemplo, nosotros alertamos específicamente de que faltaban analgésicos y anestésicos, de que las reservas eran muy bajas. Hace un par de días teníamos los pocos suministros que nos quedaban, los dimos, los donamos, como ya hicimos en días anteriores, al hospital de Al-Shifa en concreto, donde estamos trabajando en una pequeña unidad de quemados que hay, y desde luego Médicos Sin Fronteras nos quedamos ya sin ningún tipo de suministro médico, pero veníamos días alertando de la falta de analgésicos, de anestésicos, y efectivamente esa falta de combustible ha podido afectar ya a hospitales, y de ahí el que estén operando algunos hospitales probablemente con la luz de los teléfonos móviles. Por no hablar, y sí que me gustaría, por no hablar, porque lo que está llegando a los hospitales son los casos absolutamente más graves y los que consiguen llegar y se atreven. Si hablamos de personas mayores, de pacientes tal vez con enfermedades crónicas como diabetes o cáncer, de mujeres embarazadas, corren muchísimo peligro debido a la escasez de medicamentos, pero también debido a esa dificultad de acceso a los hospitales y colapso absoluto. Por ponerles un ejemplo, en el hospital de Shifa hay unas 700 camas y hace un par de días tenían más de 3.000 heridos, heridos graves, personas graves que necesitan atención médica urgente y que está habiendo retrasos para poder operarles, para poder atenderles. Y además los hospitales se han convertido en una zona donde los civiles están llegando pensando que pueden ser sitios más seguros. Con lo cual había decenas de miles de personas en el hospital, en la cafetería, en las escaleras, entre las camillas. Entonces se pueden
es complicado dar una foto real bueno, pues del nivel de lo dantesco de la situación, como muy bien decía Fran Sevilla, en este caso también de los hospitales y de las enormes dificultades para atender a las personas heridas, a personas que ni siquiera vamos a tener acceso a ellas, vamos a ser capaces de darles atención médica que no consiguen llegar a los hospitales. Raquel, ayer veíamos cómo entraban esos 20 camiones, claro, con la situación que nos estás describiendo, 20 camiones con alimentos, medicinas, sin carburante. Con medicinas y alimentos que posiblemente no lleguen ni a ese punto, ¿no? Ni a la ciudad de Gaza, porque entran por el sur. Hamás ha pedido sacar de la frontera a los heridos también, ¿no? Porque el sistema sanitario está colapsado. Habla de una posible evacuación de heridos, no del resto de población a los que pide que se queden. Israel pide también a la población civil que abandone esa zona ante una inminente incursión terrestre. Pero claro, imagino que evacuar a toda esa población que se vale por sí misma y la que no se vale por sí misma es hablar de un imposible ahora mismo, ¿no? Sí, si me permites que vaya por partes, efectivamente los 20 camiones son enormemente insuficientes. Hay que tener en cuenta que antes ya de esta enorme ola de violencia desde que comenzó el 7 de octubre con los atentados de Hamás, antes que ya Gaza era una situación que estaba en una situación humanitaria compleja porque ha sufrido 16 años de asedio militar. Una de las maneras por las que entraban muchas veces comida, alimentos, suministros médicos era a través de camiones de ayuda humanitaria y de apoyo. Y estamos hablando de que entraban alrededor de 700 camiones a la semana. 700 antes. Sí, unos 70 camiones al día. Es decir, había una presencia muy fuerte también ya de organizaciones no gubernamentales de la comunidad internacional, vía organizaciones supranacionales como Naciones Unidas, como UNRWA, con lo cual esos 20 camiones, como muy bien decías, es que ni siquiera van a llegar a Gaza, ni siquiera, probablemente se queden, entiendo, en el sur, que además el sur, una zona ya que estaba superpoblada, ha recibido en muy pocos días a más de 600.000 personas tratando de huir de esa zona del norte. Es decir, la situación en el sur también es extremadamente tensa porque ha comenzado, nos comentaba un compañero nuestro, una cierta lucha por la supervivencia. Entre la escasez de comida, la escasez de agua, está habiendo muchísimas tensiones, incluso a un compañero enfermero nuestro que está todavía en Gaza nos comentaba que había gente que del sur algunos habían vuelto al norte, porque la situación en el sur, también con bombardeos, aunque menos, realmente en términos de supervivencia, es muy compleja. Dicho esto, además, eso es muy probable que estos 20 camiones no lleguen ni siquiera a Gaza. Y con respecto a la orden de evacuación, bueno, ya se dio unos días una orden de evacuación de 24 horas. Esto nos parece absolutamente indignante e irrealizable. El que una zona de Gaza con casi más de 1 millón de personas, la zona del norte, se desplace en unos días hacia el sur. Y si hablamos de los hospitales, de cómo trasladar a esos enfermos, a las familias, al personal médico, es absolutamente irrealizable. Esto es muy complejo, es complejísimo, se necesitarían días, se necesitarían desatascar algunas carreteras que probablemente estén bombardeadas con escombros. Es decir, evacuar un hospital es enormemente complejo en una situación donde ahora mismo muchas zonas de la propia ciudad de Gaza y muchas zonas están absolutamente arrasadas. Es poco menos que irrealizable. Y además el número de heridos es enorme. Si no recuerdo mal, estamos ahora en unos 14.000 heridos, los que llegan a los hospitales, insisto. Se está produciendo un castigo colectivo hacia la población civil gazatí. Y esto lamentablemente lo hemos visto en otros conflictos, pero sí nos gustaría hacer recordar y nos gustaría recordar que a la población civil se la debe de tratar no como combatiente, sino efectivamente como civiles que son. Y sí pedimos un cese
al fuego de estos bombardeos regulares que está habiendo, y más allá de un paso seguro, también la habilitación de algunas zonas, algunos espacios seguros dentro de Gaza, para que la población pueda estar en esos espacios seguros, que a día de hoy no hay absolutamente ninguno, ni siquiera los hospitales. Para proteger a la población civil, para que pueda entrar esa ayuda humanitaria tan necesaria que entraba antes del estallido de esta nueva escalada de violencia, y para que puedan llegar también profesionales, que faltan manos para atender a los heridos. Raquel González, Médicos Sin Fronteras, gracias de verdad, y desde aquí pues seguiremos hablando, seguro, para ver, ojalá mejore la situación. Gracias. Gracias a vosotros. Buenos días.